Hola, mi nombre es Dylan Esteanarco, soy estudiante de SENA de Desarrollo de Productos Electrónicos y el día de hoy quería hablar sobre un video que se centra específicamente en las tres leyes de Newton que nos definen desde su tiempo. La primera ley de Newton nos habla sobre que un cuerpo permanecerá en reposo o un movimiento rectilíneo uniforme estará en reposo a menos de que una fuerza externa neta actúe sobre él. Quiere decir esto que a partir de que alguien dé un toque o a partir de que una acción suceda y proceda a tocar ese movimiento o esa cosa que define a la cantidad de masa o fuerza que se le proporciona. Posiblemente lo podemos encontrar en cualquier lugar. Al abrir una nevera encontramos como nosotros la nevera está quieta, la abrimos y tendrá pues una fuerza aplicada sobre él y entonces pues simplemente se moverá. O pasaría lo diferente, si es un péndulo, el péndulo puede estar girando, pero si tú tocas el péndulo, cambias la dirección del péndulo a partir de la fuerza proporcionada o a partir incluso de la masa y fuerza proporcionada por sí mismos. La segunda ley de Newton nos habla: la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza de él e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que tenemos dos cajas. Una persona está tratando de mover estas dos cajas. La aceleración y la fuerza, así como la masa en la que proporcionen, deben ser concordantes con la masa del objeto que tratan de mover. Una persona va a tratar de empujar, va a tener un cierto tipo de aceleración y un cierto tipo de fuerza. Esta aceleración y esta fuerza es inversamente proporcional a la masa. Como mueves esas cajas porque proporcionas una cierta aceleración y una cierta fuerza. De eso se trata. En el sector productivo podemos encontrarlo a las personas moviendo cajas que podrían tener productos de bienes o insumos que simplemente van a utilizarse en el día. Hablamos también de carros de construcción, en los que mueven ciertos tipos de objetos grandes a partir de la fuerza que proporciona ese carro y de la aceleración que en cierto tipo contiene. Aunque claro, no aplica para todos los casos. Por cada acción hay una reacción igual o opuesta. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que esté ligado bastante con la primera ley de Newton, la tercera ley de Newton es algo diferente. Digamos que usted tiene un cierto tipo de péndulo, en este caso un péndulo igual, pero el péndulo está quieto. Una vez usted lo toca o lo coloca en cierta parte, el péndulo empezará a bajar y se devolverá con la misma fuerza aplicada o con el mismo movimiento aplicado. En este caso, los parámetros que pueden regir esta ley pueden variar, desde aceleración, velocidad, fuerza o muchas más. El péndulo llegará a la misma aceleración aplicada y se volverá casi perfectamente con la misma aceleración también. Tiene una reacción a partir de una acción que se hizo. En el epistema de la ley de Newton, encontramos entonces que existen en cualquier tipo de proyecto o de cosa que hagamos. No solo se trata sobre el sector productivo, sino también las habilidades que continuamos haciendo día por día. Desde encender el computador, desde hacer cualquier tipo de cosa. Las leyes de Newton se adaptan según leyes físicas o los parámetros físicos que existan en ciertas condiciones. Las leyes de Newton aplican casi para cualquier cosa. Los ejemplos más claros que podemos encontrar es a partir de unos simples dominos, representados como si fueran una estructura en la cual hubiera hacerse un derrumbe. Cada tipo de dominó es una casa que está construida alineadamente. Digamos, en mi barrio existen varias casas que es del barrio Buenavista, están construidas continuamente. Cada estructura de la casa está continua, no es una parte. Por tanto, podrían, si una se cae, derrumbarse las otras. Eso es fácil de decir y podríamos entender ya entonces el primer principio de continuidad, que es cuando aplicamos una fuerza, esta reacciona y tiene un cierto tipo de movimiento. Y la segunda ley de Newton que encontramos en esta parte es a través de esta estructura que encontramos acá. A pesar de tener las casas en conjunto que están continuas, ellas tienen una fuerza que si se aplica desde este lado, van a tener una reacción continuando ya con la tercera ley de Newton y van a tener un cierto tipo de aceleración con una fuerza proporcionada para poder tumbar esta torre. Eso es un simple ejemplo, algo que pues no es muy complicado, pero que especifica realmente cómo pueden llevarse a cabo las estructuras y cómo están construidas para que estas leyes
no afecten o afecten en el caso contrario a las estructuras que existen dentro del sector productivo y dentro de la construcción, así como las viviendas. Vamos entonces a comprobar si esto es cierto. Efectivamente es cierto, y a partir de la fuerza que proporciona aquí, hubo una reacción, se cumplió la primera ley de Newton, aplicar la fuerza, la reacción, tercera ley, y por último la segunda ley, que fue este conjunto, esta estructura que estaba acá, que tenía, a pesar de ser un peso mayor, tenía esto de acá hizo una fuerza que fue proporcional como para tumbar esta estructura. Y entonces aquí es como encontramos a cabo, donde podemos tomar en cuenta que las construcciones o las estructuras, no solo hablamos de casas, sino también cualquier tipo de cosa que se vaya a construir, debe ser conjuntamente tener una mayor resistencia, una mayor precisión en la construcción para que estos tipos de reacciones no lo afecten y tengan un mayor grado de seguridad. Podemos también comprobarlo a través de este péndulo improvisado, que es un cargador, pero que entonces puede actuar como si fuera un péndulo a través de una cosa colgada sobre un hilo. Como vemos, aquí está la raya. Esta raya de acá, al colocar nosotros el cargador, debe ser casi proporcional la fuerza si inversamente llega desde el otro lado. Vamos a comprobarlo. Ok, en este experimento entonces entenderemos que este péndulo reformulado, que no está completo en sí, es un cargador. Este cargador tiene una fuerza en su masa, que es esta parte, y tiene el péndulo que lo hace mover. En este caso vamos a comprobar y podemos visualizar que no cumple esta ley completamente. ¿Y por qué? Ustedes dirán. Resulta que según la masa y la masa y la cantidad de fuerza que aplica el cargador no es completamente uniforme, a diferencia de, por ejemplo, una bola con un cierto tipo de masa que es pues más fuerte que el hilo del péndulo. En este caso, la disminución de fuerza y velocidad, así como la aceleración que tiene el cargador, va a ir disminuyendo más rápidamente debido a la forma del cargador y al peso del cargador. Como vemos, aquí está la raya y va más abajo. Vamos más abajo, lo coloco acá, más abajo. ¿Sí? Esta fuerza va disminuyendo. ¿Por qué? Porque no cumple exactamente todas las leyes de Newton. Y en este ejemplo podemos demostrar la primera ley de Newton fácilmente. Y entre más fuerza y más ángulo se dé a esto, más ángulo para que pueda tener un mayor tipo de aceleración, más fuerza tendrá esto. Como pudimos ver. Vamos a dar un último ejemplo y el mejor tipo para demostrar también la aceleración que hay dentro del movimiento. Listo, entonces tenemos ¿de qué consta? A través de este tubo de cartón vamos a soplarlo y ese viento que nosotros hacemos, vamos a generar una aceleración en el viento. Y eso se va a aplicar como una fuerza dentro de los dominós. En el sector productivo lo podemos encontrar dentro de la energía eólica, en el que el viento sopla las astas y genera un movimiento que genera pues energía eléctrica. Entonces vamos a probar este último experimento para comprobar. Comenzamos. Tengo el tubo para que el viento no lo corra para otro lado si el viento es aplicado mal. Entonces voy a hacerlo. Efectivamente, como vimos, el giro del viento dentro del tubo permitió no tener una aceleración y una fuerza que constaba y afectó inmediatamente los dominós. Como visualizamos, las leyes de Newton se encuentran en todas partes. A partir de experimentos básicos hechos en casa, que son simples, pero que en el sector productivo estas leyes de Newton afectan casi todos los procedimientos, desde los procesos electrónicos, los procesos físicos, hasta incluso los procesos moleculares, en algunos casos. Como vemos, en los procesos electrónicos, a partir de la corriente eléctrica, pues diferentes parámetros que existen, o los diferentes componentes que existen dentro del circuito. Esto a partir de ciertas funciones e incluso más leyes que existen dentro de estos. Muchísimas gracias por ver este video, espero haya sido de su gusto
y haya sido algo informativo, algo que pueda pues hacer pensar a la persona a partir de procesos experimentales y básicos que definan bien este tipo de leyes. Muchísimas gracias, hasta luego.